Bienvenidas a este video sobre cómo bordar la flor de sol fácilmente. Este tutorial está diseñado para que cualquiera pueda seguirlo y disfrutar del arte de crear estas coloridas y radiantes flores. Comencemos. Para comenzar a bordar la flor de sol, primero asegúrate de tener a mano la anilla amarilla y una aguja de bordado adecuada. Corta un trozo de la anilla y sepáralo en 2 hebras. Luego, realiza un nudo invisible en el extremo de la hebra para fijarlas a la tela. Este nudo invisible ayudará a que el inicio de tu bordado luzca limpio y profesional. Una vez que hayas preparado tu hilo, estás listo para comenzar a bordar la primera parte de la flor de sol. Vamos a ello. Con un tono de la anilla amarillo, comenzamos a bordar la flor de sol. Haz puntadas largas desde el centro hacia los extremos de la flor, siguiendo las líneas dibujadas como guía. Estas puntadas largas ayudarán a definir los pétalos de la flor y a crear su forma característica. Procura mantener las puntadas uniformes y paralelas entre sí para un acabado prolijo. Continúa bordando de esta manera hasta completar todos los pétalos de la flor. Recuerda mantener un movimiento suave y constante para lograr un resultado hermoso y uniforme. Ahora cambiaremos a la anilla morada en doble hebra para crear el efecto de puntada telaraña. Utilizando las puntadas largas que hicimos en el paso anterior como guía, comenzamos desde el centro de la flor y realizamos puntadas cortas en forma radial hacia afuera. Estas puntadas cortas deben envolver las puntadas largas amarillas que previamente hicimos, formando así una especie de red alrededor del centro de la flor. Procura mantener las puntadas lo más uniforme posibles para lograr un efecto visual armonioso. Continúa trabajando en círculos concéntricos hasta cubrir completamente el centro de la flor con la puntada telaraña morada. Este paso añadirá profundidad y textura a tu bordado, creando un efecto visual cautivador en la flor de sol. Ahora tomaremos la anilla rosada en doble hebra para realizar unas puntadas de fijación que unirán las puntadas largas del primer paso en grupos de 2 puntadas.
Con cuidado, pasa la aguja a través de 2 puntadas largas amarillas adyacentes y tira suavemente para asegurar la lanilla rosada. Repite este proceso a lo largo de todas las puntadas largas, formando grupos de 2 puntadas unidas por la lanilla rosada. Estas puntadas de fijación ayudarán a darle más estabilidad y estructura a la flor de sol, además de agregar un toque de color adicional. Procura que las puntadas de fijación estén distribuidas de manera uniforme alrededor de la flor para un resultado equilibrado. Una vez completadas todas las puntadas de fijación, tu bordado estará listo para destacar y deleitar a quien lo admire. Tomaremos la anilla roja en doble hebra para crear unas puntadas tipo margarita en los espacios que quedaron entre las puntadas largas amarillas en los extremos de los pétalos. Comienza en uno de los extremos y pasa la aguja hacia afuera desde el interior de la flor. Luego haz una puntada corta hacia adentro y otra hacia afuera, formando así un pequeño bucle. Repite este proceso en cada espacio entre las puntadas largas amarillas alrededor de la flor para formar las margaritas. A medida que avances, asegúrate de mantener un tamaño y forma consistente para cada margarita, lo que ayudará a mantener la armonía visual de tu bordado. Estas puntadas rojas añadirán un toque vibrante y juguetón a tu flor de sol, resaltando aún más su belleza y detalle. Una vez que todas las margaritas estén completas, tu bordado estará casi terminado. Utilizaremos la anilla anaranjada en doble hebra para rellenar los espacios que quedaron aquí. Comienza desde la parte inferior y realiza puntadas pequeñas uniformes, cubriendo completamente los espacios vacíos entre estas puntadas. Procura mantener un movimiento fluido y constante mientras rellenas estos espacios, asegurándote de cubrir por completo la tela subyacente para lograr un acabado uniforme y consistente. Este relleno anaranjado añadirá calidez y profundidad a tu bordado, complementando los tonos amarillos, morados y rojos de la flor de sol. Continúa rellenando todos los espacios hasta que la flor esté completamente cubierta con la anilla anaranjada. Una vez terminado este paso, tu bordado estará más completo. Para agregar toque final a nuestra flor de sol, utilizaremos la anilla rosada para el centro. Comenzaremos realizando un nudo francés para el relleno. Primero, pasa la aguja desde el revés de la tela hacia el frente en el centro de la flor.
Luego haz un pequeño bucle con la lanilla y pasa la aguja a través de él, asegurando el bucle al tejido. Repite este proceso varias veces, superponiendo los bucles para crear un efecto de relleno denso y texturizado en el centro de la flor. A medida que avanzas, ajusta la cantidad de lanilla utilizada para lograr el tamaño y la forma deseada para el centro de la flor. Para agregar un toque final de realismo y detalle a nuestra flor de sol, utilizaremos la anilla amarilla para hacer puntos pistilos en los extremos de la flor. Comienza pasando la aguja desde el revés de la tela hacia el frente en uno de los extremos de un pétalo. Luego, haz una puntada corta hacia el centro de la flor y tira suavemente para formar un pequeño bucle en la parte superior de la puntada. Repite este proceso en cada extremo de los pétalos alrededor de la flor para crear los puntos pistilos. Ajusta la longitud de las puntadas según tu preferencia, asegurándote de mantenerlas uniformes en toda la flor. Estos puntos pistilos añadirán un toque de realismo y dimensión a tu bordado, imitando los estambres de una flor real. Espero que este tutorial te haya inspirado y te haya brindado las herramientas necesarias para bordar tu propia flor de sol de manera fácil y divertida. Recuerda que la práctica es la clave para perfeccionar tus habilidades, así que no dudes de experimentar con diferentes colores y técnicas para crear bordados únicos y personalizados. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarme en este video de bordado. Nos vemos en el próximo. Adiós. Bienvenidos a este tutorial de bordado fantasía para realizar las hojas de la hermosa flor de sol. Una de las técnicas más útiles en el bordado fantasía es fijar la lanilla con el llamado nudo invisible. Este método permite asegurar el hilo en su lugar sin que el nudo sea visible en la superficie de la tela, lo que le da un acabado más limpio y profesional a tu trabajo. Inserta la punta de la aguja dentro del bucle que se forma. Esto creará un pequeño nudo que quedará oculto entre las fibras de la tela. Las puntadas largas horizontales son ideales para crear un efecto de textura suave y elegante en la hoja de flor de sol. Para lograr este efecto, asegúrate de que tus puntadas estén separadas entre sí para darle a la hoja un aspecto más natural y aereado. Inserta la aguja en el extremo de la hoja donde deseas comenzar y luego llévala horizontalmente a través de la tela hasta el extremo opuesto de la hoja. Asegúrate de mantener las puntadas sueltas para crear ese efecto de separación entre las puntadas. Continúa realizando puntadas largas de manera similar, manteniendo un espacio uniforme entre ellas. Si es necesario, puedes utilizar una regla o un lápiz para marcar líneas guías en la tela y asegurarte de mantener la distancia deseada entre las puntadas. Recuerda mantener un ritmo constante y relajado mientras bordas para garantizar que las puntadas queden uniformes y bien espaciadas. Al final, este patrón de puntadas largas horizontales dará a tu hoja de flor de sol un aspecto exquisitamente detallado y realista, perfecto para destacar en tus proyectos de bordado fantasía.
Para añadir dimensión y textura adicional a tu hoja de flor de sol, vamos a crear una trenza vertical sobre las puntadas horizontales que acabamos de realizar. Esta trenza le dará un aspecto más detallado y dinámico a tu bordado. Comienza en el extremo superior de la hoja y selecciona un hilo que contraste ligeramente con el color de las puntadas horizontales para que la trenza destaque. Ahora inserta la aguja en el punto inicial de la trenza, justo en el borde de las puntadas horizontales. Lleva la aguja hacia abajo a través de las puntadas horizontales y sácala por el punto siguiente, justo encima de donde comenzaste. Una vez que hayas sacado la aguja, pasa el hilo debajo de la aguja y tira suavemente para formar un pequeño bucle. Luego pasa la aguja de nuevo hacia arriba, justo al lado del bucle que acabas de crear. Repite este proceso de forma continua, desplazándote hacia abajo por el centro de la hoja. A medida que avances, verás cómo se forma una trenza vertical sobre las puntadas horizontales, agregando profundidad y detalle a tu diseño. Continúa realizando estas puntadas hasta llegar al extremo inferior de la hoja. Una vez completa la trenza, asegura el hilo en la parte posterior o con un pespunte. Y ahí lo tienes. Con esta trenza vertical has añadido un elemento adicional de belleza y complejidad a tu bordado de hoja de flor de sol, creando una pieza verdaderamente única y llamativa.
Para completar la apariencia de tu hoja de flor de sol, vamos a agregar puntadas de relleno a los lados de la hoja, que se extenderán desde el contorno de la hoja hacia el centro de la trenza vertical que acabamos de crear. Este paso agregará volumen y profundidad a tu diseño, dándole un aspecto más realista y detallado. Comienza seleccionando un hilo que sea similar en tono al color de tu hoja, pero ligeramente más oscuro o más claro para crear contraste y definición. Enhebra tu aguja y haz un nudo invisible. Comenzamos desde la parte inferior de la hoja. Cerca del contorno, inserta la aguja en la tela justo al lado de la trenza vertical que acabamos de crear. Luego, lleva la aguja hacia arriba y hacia afuera, hacia el centro de la trenza, formando la base de las puntadas del relleno. Ahora, realiza puntadas largas y diagonales hacia el centro de la trenza vertical, asegurándote de cubrir uniformemente el área entre el contorno de la hoja y la trenza. Estas puntadas deben seguir la forma natural de la hoja, creando un efecto de relleno suave y gradual. Continúa haciendo puntadas de relleno a lo largo de todo el contorno de la hoja, trabajando de abajo hacia arriba y asegurándote de que las puntadas estén apretadas pero no demasiado juntas para evitar que la tela se arrugue. A medida que te acerques al centro de la hoja, ajusta el ángulo de tus puntadas para seguir la forma de la trenza vertical, fusionando perfectamente el relleno con la textura de la trenza. Una vez que hayas completado el relleno de un lado de la hoja, repite el mismo proceso en el otro lado para asegurar un aspecto simétrico y equilibrado. Con estas puntadas de relleno, tu hoja de flor de sol cobrará vida con un volumen y detalle impresionante, listo para destacar en tus proyectos de bordado fantasía. Para dar un toque final y definir el contorno de tu hoja de flor de sol, utilizaremos el punto tallo, una técnica clásica que proporciona una línea limpia y elegante. Este punto ayudará a delinear la forma de la hoja, añadiendo un acabado refinado a tu diseño.
Selecciona un hilo que contraste ligeramente con el color de tu hoja para que el contorno se destaque. Enhebra tu aguja y fija con nudo invisible. Comienza en un extremo del contorno de la hoja, cerca de la base, e inserta la aguja en la tela. Luego haz una pequeña puntada diagonal hacia el interior de la hoja, justo al lado de la trenza vertical y las puntadas de relleno que hemos realizado anteriormente. A medida que saques la aguja, forma un pequeño bucle con el hilo. Luego pasa la aguja de nuevo a través del bucle para crear un punto tallo. Este punto debe ser lo suficientemente ajustado como para delinear claramente el contorno de la hoja, pero no tan apretado como para deformar la tela. Continúa haciendo puntos tallos a lo largo de todo el contorno de la hoja, siguiendo su forma natural y asegurándote de que las puntadas estén uniformemente espaciadas. Si encuentras esquinas o curvas pronunciadas en el contorno de la hoja, puedes ajustar la dirección de tus puntos tallo para adaptarte a la forma y mantener una línea suave y fluida. Una vez que hayas completado el contorno de la hoja con punto tallo, asegura el hilo en la parte posterior con un pespunte. Y así concluye nuestro tutorial de bordado fantasía para hoja de flor de sol. Espero que hayas disfrutado y aprendido esta técnica y que te sientas inspirada para dar vida a tus propios proyectos de bordado. Ahora es tu turno de poner en práctica lo que has aprendido. Coge tus agujas, hilos y tela y comienza a bordar. Experimenta con diferentes colores, texturas y patrones para crear hojas de flor de sol únicas y sorprendentes. No olvides compartir tus creaciones en las redes sociales utilizando el hashtag bordandoconmema para que yo pueda ver tus maravillosos diseños y compartir inspiración con esta comunidad de bordado. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle me gusta, suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros tutoriales de bordado a mano. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bienvenidas al tutorial de hoy. En este video te guiaré paso a paso a través del arte del bordado, creando juntas una hermosa flor de sol. Desde los materiales necesarios hasta las técnicas clave, descubre cómo transformar una simple tela en una obra de arte. Prepárate para dejar volar tu creatividad y aprender un nuevo y emocionante hobby. Comencemos. Comenzaremos trabajando sobre estas líneas guía. Estas líneas nos ayudarán a mantener la simetría y el diseño de nuestra flor de sol. Ahora comenzamos a bordar las flores utilizando puntadas de margarita. Para hacerlo, simplemente inserta la aguja en la tela desde abajo y haz un pequeño bucle alrededor, volviendo a insertar la aguja cerca de donde comenzaste. Continúa este proceso alrededor de cada pétalo para crear una hermosa textura floral. Para asegurar los extremos superiores de nuestros hilos, utilizaremos un nudo francés. Este tipo de nudo es ideal para fijar el hilo de manera segura sin que se deshilache. Simplemente enrolla el hilo alrededor de la aguja varias veces y luego pasa el nudo a través de la tela, tirando suavemente para apretarlo. Con estas técnicas simples pero efectivas, estarás en camino de crear una impresionante flor de sol bordada con poco tiempo. Después de completar nuestras puntadas de margarita, queremos agregar un toque adicional de detalle y dimensión a nuestra flor de sol. Para lograr esto, dividiremos las puntadas margaritas. Comenzaremos tomando solo la mitad de las hebras de una puntada margarita existente. Esto significa que
en lugar de pasar la aguja a través de todos los hilos, solo pasaremos la aguja a través de la mitad. Esta técnica creará un espacio en el centro de cada puntada, lo que permitirá que el diseño respire y se vea más realista. Luego, entre cada puntada de margarita, realizaremos puntadas adicionales para fijar los hilos en el centro. Estas puntadas se harán en el espacio creado al dividir las puntadas margarita. Simplemente pasa la aguja a través del centro y haz una puntada corta para asegurar los hilos en su lugar. Esta combinación de dividir las puntadas margaritas y agregar puntadas de fijación en el centro creará una textura y detalle adicional, dando a nuestra flor de sol un aspecto más elaborado y realista. Luego de agregar los detalles adicionales en el centro de nuestras puntadas margarita, podemos llevar nuestra flor de sol aún más lejos añadiendo un bonito acabado en la parte inferior de los pétalos utilizando la técnica de petatillo. El petatillo es una técnica de bordado que agrega un pequeño realce en la base de nuestra flor de sol, creando una transición suave en esta parte de la flor. Para hacer esto, simplemente lleva la aguja hacia abajo, cerca de la base de la puntada margarita. Luego lleva la aguja hacia arriba y por debajo de estas puntadas, asegurándonos de continuar con el patrón simétrico. Continúa este proceso alrededor de la base de cada pétalo, creando una serie de secuencias que agregarán profundidad y detalle a nuestra flor de sol. El petatillo no solo proporciona un acabado limpio y profesional a nuestra flor, sino que también ayuda a realzar los detalles y la forma de los pétalos, haciendo que nuestra creación cobre vida con cada puntada.
Después de agregar los detalles de petatillo en la parte inferior de nuestra flor, podemos añadir un toque final de elegancia y textura utilizando puntadas envolventes alrededor de nuestras puntadas de margarita. Las puntadas envolventes son una técnica simple pero efectiva que consiste en rodear cada puntada de margarita con pequeñas puntadas adicionales. Esto crea un borde más definido y decorativo alrededor de las puntadas, realzando aún más su forma y detalle. Para hacer puntadas envolventes, simplemente pasa la aguja alrededor de las puntadas de margarita existentes, formando un pequeño bucle alrededor de ellas. Luego continúa este proceso alrededor de cada una de las puntadas, asegurándote de mantener un espacio uniforme entre cada puntada envolvente. Esta técnica añade un toque final de sofisticación a nuestra flor de sol bordada, creando un efecto visual impresionante que realmente hace que nuestras puntadas margaritas destaquen. Con paciencia y práctica podrás dominar las puntadas envolventes y llevar tu bordado al siguiente nivel, creando obras de arte únicas y bellamente detalladas.
Para dar el toque final a nuestra flor de sol bordada, añadiremos un punto de enfoque en el centro utilizando las puntadas de nudo francés. El nudo francés es una técnica de bordado que crea un pequeño nudo decorativo en la tela, perfecto para resaltar el centro de nuestras flores. Comenzamos pasando la aguja a través de la tela desde el reverso hacia el frente, creando así el punto central de nuestra flor de sol. Una vez que tengamos la aguja en el lugar deseado, enrollaremos el hilo alrededor de la aguja varias veces, formando un pequeño bucle. Luego, manteniendo el hilo tenso, pasaremos la aguja de nuevo a través del mismo punto, asegurando así el nudo en su lugar. Repetiremos este proceso varias veces para ir definiendo el centro de nuestra flor de sol. Este punto focal en el centro de nuestra flor de sol añade un toque de elegancia y estilo, completando así nuestra obra de arte bordada de manera espectacular. Con estas técnicas habrás dominado la creación de una impresionante flor de sol bordada, llena de detalles y belleza. Después de completar el centro de nuestra flor de sol con las puntadas de nudo francés, es posible que nos queden algunos espacios vacíos entre los pétalos o alrededor de la flor. Para llenar estos espacios y darle un acabado más completo a nuestra obra, utilizaremos puntadas largas de relleno. Las puntadas largas de relleno son ideales para cubrir áreas grandes de tela de manera rápida y uniforme. Comenzaremos pasando la aguja desde el reverso de la tela hacia el frente, en uno de los bordes del espacio a cubrir. Luego realizaremos unas puntadas largas diagonales hacia el otro extremo del espacio, asegurándonos de mantener la tensión del hilo uniforme para un acabado suave y uniforme. Continuaremos realizando puntadas largas, paralelas una al lado de la otra, cubriendo gradualmente toda el área vacía con el hilo. Es importante superponer ligeramente cada puntada para evitar que queden espacios entre ellas y lograr una cobertura completa. Con estas puntadas largas de relleno lograremos llenar cualquier espacio vacío alrededor de nuestra flor de sol, creando un fondo sólido y uniforme para realzar la belleza y el detalle de nuestra creación. Para asegurarnos de que nuestra flor de sol bordada tenga un aspecto pulido y completo, podemos realizar puntadas largas sobre estas líneas que aún quedaron visibles. Estas líneas pueden haber quedado expuestas entre los pétalos o alrededor de la flor. Para cubrir estas líneas utilizaremos la misma técnica de puntadas largas que empleamos para el relleno, pero esta vez seguiremos las líneas guías. Comenzamos pasando la aguja desde el reverso de la tela hasta el frente, justo al lado de la línea que queremos cubrir. Luego utilizaremos una puntada larga a lo largo de la línea guía, manteniendo la tensión del hilo uniforme para un acabado suave. Espero que hayas disfrutado de este emocionante viaje a través del arte del bordado. Ahora es tu turno de poner en práctica todo lo que has aprendido. Coge tus agujas, hilos y tela y comienza a crear tu propia obra maestra. Que la creatividad nunca se detenga. Hasta la próxima aventura de bordado. Adiós. Bienvenidas a nuestro canal de YouTube. Hoy les traigo un tutorial especialmente diseñado para aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo del bordado. En esta ocasión les enseñaré una técnica sencilla pero impresionante. El bordado fantasía con puntadas para hacer una hermosa hoja de sol. Verán lo fácil que es lograr resultados asombrosos con solo un poco de práctica. Así que prepárense para sumergirse en este fascinante mundo. Comencemos. Para comenzar, tomaremos nuestro bastidor con la tela ya preparada y seleccionaremos una lanilla verde para bordar la mitad de nuestra hoja de sol. Con un hilo largo y una aguja de bordado, comenzaremos haciendo puntadas largas verticales siguiendo la forma de la hoja. Es importante mantener las puntadas uniformes y paralelas para lograr un acabado limpio y profesional.
Una vez que hayamos completado la mitad de la hoja en lanilla verde, cambiaremos a una lanilla amarilla para bordar la otra mitad. Continuaremos haciendo las mismas puntadas largas verticales, asegurándonos de que se mezclen suavemente con el color verde para crear el efecto de transición natural entre los dos tonos. Recuerden mantener la tensión adecuada en el hilo para evitar arrugas en la tela y ajustar la longitud de las puntadas según sea necesario para adaptarse a la forma de la hoja. Con paciencia y práctica lograremos una hoja de sol hermosa y detallada que seguramente impresionará a todos. Sigamos bordando. Con la misma técnica que antes, tomaremos un hilo largo y una aguja de bordado y comenzaremos a hacer puntadas largas horizontales, siguiendo la forma de la hoja sobre las puntadas anteriores en la lanilla verde. Es importante mantener la misma dirección y longitud de las puntadas para garantizar un aspecto uniforme y coherente en toda la hoja. Estas puntadas adicionales agregarán profundidad y realismo a nuestro diseño, creando la ilusión de sombra y resaltando los contornos de la hoja. Continuaremos trabajando con paciencia y precisión hasta completar esta fase del bordado, recordando ajustar la tensión del hilo según sea necesario para evitar arrugas en la tela y mantener un acabado suave y uniforme. Con cada puntada veremos cómo nuestra hoja de sol cobra vida, mostrando la belleza y el detalle que se puede lograr incluso con técnicas básicas de bordado. Sigan adelante con confianza y disfruten del proceso creativo. Ahora vamos a centrarnos en la parte central de nuestra hoja de sol para agregarle aún más detalle y textura. Para hacerlo vamos a separar las puntadas horizontales del paso anterior en grupos, tal como se muestra en la imagen. Comenzando desde la parte superior de la hoja, identificaremos las áreas donde queremos crear este efecto. Luego, con cuidado y utilizando la punta de nuestra aguja, separaremos las puntadas horizontales en grupo, dejando pequeños espacios entre ellos para crear un efecto de relieve. Este proceso requiere precisión y atención al detalle, así que tomémonos nuestro tiempo para asegurarnos de que cada grupo de puntadas esté separado de manera uniforme y que el efecto general sea el deseado. Al separar las puntadas en grupo, agregaremos dimensión y textura a la parte central de nuestra hoja de sol, haciendo que parezca más realista y detallada. Este paso puede ser un poco más laborioso, pero el resultado final valdrá la pena cuando veamos el impacto que tiene en nuestro bordado.
Ahora que hemos añadido detalle y textura al centro de nuestra hoja de sol, es hora de enfocarnos en resaltar el contorno. Para hacerlo, utilizaremos la puntada atrás con una lanilla verde más oscura que la que utilizamos anteriormente. La puntada atrás es una técnica básica pero efectiva que nos permitirá definir claramente los bordes de nuestra hoja de sol. Comenzaremos con un extremo del contorno y trabajaremos hacia el otro lado, siguiendo cuidadosamente la forma exterior de la hoja. Para realizar la puntada atrás, insertaremos la aguja en la tela un poco más adelante de donde terminó la puntada anterior. Luego, retrocederemos la aguja hacia atrás y la insertaremos en la tela justo al lado de donde salió la aguja anteriormente, creando así un punto hacia atrás. Continuaremos este proceso asegurándonos de mantener las puntadas uniformes y cercanas entre sí para obtener un contorno limpio y definido. Al utilizar una lanilla verde más oscura para esta etapa, lograremos un contraste que hará que el contorno de nuestra hoja de sol se destaque y le dé un aspecto más acabado y profesional al bordado en su conjunto. Con cada puntada atrás que realicemos, veremos cómo el contorno de nuestra hoja de sol cobra vida, añadiendo definición y textura al diseño. Este proceso finalizará nuestro bordado y dejará nuestra hoja de sol lista para ser admirada. Y así concluye nuestro tutorial de bordado de hoja de sol. Espero que hayan disfrutado aprendiendo estas técnicas y que se sientan inspirados para crear sus propias obras de arte en tela. Recuerden que el bordado es una forma maravillosa de expresión creativa que puede ser disfrutada por personas de todos los niveles de habilidades. No importa si son principiantes o expertos, lo importante es dejarse llevar por la imaginación y disfrutar el proceso. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más contenido de bordados. También pueden dejarnos un comentario contándonos qué les pareció este tutorial o qué les gustaría aprender en futuros videos. Y por supuesto, no olviden de compartir sus creaciones en las redes sociales utilizando el hashtag bordandoconmema para que podamos verlas y compartir su talento con nuestra comunidad. Hasta la próxima y felices bordados. Bienvenidas a este video sobre cómo bordar la flor de sol fácilmente. Este tutorial está diseñado para que cualquiera pueda